Muy buenos días, estimados alumnos. Espero se encuentren bastante bien. Les saluda el profesor Pablo García. Y en esta pequeña cápsula, primera cápsula también, por un lado les doy la bienvenida al tercer bimestre. Espero se encuentren bastante bien y en esta segunda mitad del año podamos hacer todos los trabajos adecuados para mejorar nuestro rendimiento en esta nueva etapa que tenemos por desarrollar. Quiero hablarte de un tema el cual es importante, que involucra un aspecto que vas a ver de forma reiterativa. Si tú aprendes esto, te va a servir, pero para siempre. Y es aprender a escribir, pero una redacción argumentativa. Siempre van a haber razones para las cuales tengamos que estructurar textos que tengan esta estructura de argumentación. Llegas tarde a tu casa y quieres evitar un castigo. Entonces tienes que dar argumentos para evitar el castigo, ¿no? De repente tu tarea no llegó a tiempo, que no debe pasar, pero tendrías que dar argumentos para que tu profesor te dé una oportunidad y esa oportunidad genere que te revisen el cuaderno, te reciban el trabajo. La argumentación es muy importante y vamos a tener un trabajo que se llama los textos argumentativos. Entonces quisiera explicarte de forma muy breve su estructura. Muy bien, ese texto que es argumentación tiene tres partes. Tiene una parte de introducción, una parte de desarrollo y una parte de cierre. Quiero centrarme en la primera y la segunda parte. La primera parte, que es la introducción, tiene tres momentos. Tiene un marco introductorio, tiene la tesis y tiene la anticipación al tema. Son momentos en los cuales lo vas a ver con mucha claridad cuando lo hagamos en la práctica del aula virtual a través de la plataforma, pero también lo vas a poder observar o comprender bien si es que llevas al ejercicio cotidiano esto. Recuerda, estamos hablando de un texto escrito. Entonces, nuestra ruta debe ser más o menos así. Elijo un tema. Por ejemplo, quisiera hablar sobre el aborto, ¿no? Entonces, mi introducción hablaría o empezaría diciendo qué cosa es el aborto, ¿no? Sobre todo qué cosa es el aborto, el concepto del aborto y si en Perú sucede o no sucede el aborto, ¿no? Y de repente, antes que acabe esa introducción, debería decir, ¿no? Yo estoy en contra del aborto, o yo estoy a favor del aborto. Bueno, en nuestro caso estoy en contra del aborto, ¿cierto? Entonces, texteamos esa tesis, esa afirmación. Entonces, miren, hablo del aborto, como los conceptos, doy mi tesis, o sea, estoy en contra del aborto, podría ser a favor si fuera otro tema de repente, y luego la siguiente oración debería ser a continuación, en los siguientes párrafos o en el siguiente párrafo voy a mencionar las razones por las cuales me considero que estoy en contra del tema mencionado. Estoy a favor del tema mencionado. Y a partir de ese momento comienzas tú ya en el párrafo de desarrollo a mencionar tus argumentos y a dar validaciones, explicaciones por las cuales cada uno de esos argumentos son importantes. Entonces, ya pasando al desarrollo, ahí irían tus 3 argumentos, 2 argumentos, 4 argumentos. Eso es un número aproximado, nunca son menos de 2 y de repente en un texto pequeño 4 es bastante. 3 sería lo recomendado. Comienzas tú a decir, ¿no? En primer lugar, ¿no? En primer lugar, estamos hablando ya del párrafo de desarrollo. En primer lugar, estoy en contra del aborto puesto que pone en riesgo la vida de la mujer que está intentando interrumpir el embarazo, ¿no? Y de repente ahí podrías tú citar, si haces una investigación, qué médico o qué organizaciones de la salud, de alguna manera u otra, tienen ese respaldo o han estudiado sobre estos casos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos en el plano físico que esa mujer podría sufrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir algo que es solo una idea por confirmar. Por ejemplo, estoy en contra del aborto porque hace daño físico. La Organización Mundial de la Salud advierte que una mujer joven que se aplica un aborto lesiona su útero y se queda en riesgo de que próximamente, cuando verdaderamente lo desee, quede embarazada. Entonces se dan cuenta que ya en ese texto ya he dado una citación, o sea, he citado un organismo que es la Organización Mundial de la Salud, y usualmente es algo bien sencillo, ¿no? Según abro paréntesis, OMS, coma, y el año en que lo dijo, ¿no? En un libro que lo dijo en el 2018,
en el 2020, en el 2015, ¿no? Afirmó que las mujeres sufren riesgo. Ya, no quiero hablar de la OMS, podría ser el Ministerio de Salud, ¿no? Según MINSA, 2015, las jóvenes que abortan sufren no sé, algún problema XY, ¿no? Entonces podemos, a través de los argumentos, vamos a emplear lo que es la validación refiriéndonos a personas que son autoridad en el tema. Entonces, si voy a hablar un tema de salud como es el aborto, podría citar al Ministerio de Salud, a la Organización Mundial de la Salud, a una universidad que ha hecho un estudio. Si quiero hablar de otro tema, por ejemplo, la violencia contra la mujer, y obviamente estoy en contra de la violencia contra la mujer, entonces mi párrafo de desarrollo dirá argumentos por los cuales estoy en contra de la violencia contra la mujer. En primer lugar, estoy en contra porque todas las personas tenemos derecho a vivir una vida sin violencia, ¿no? Y podría citar, por ejemplo, ya que es un asunto social, la Constitución Política, ¿no? La Constitución Política del Perú en el año del 1993, en su primer artículo dice, ¿no? Toda persona merece una vida digna, ¿no? Entonces, comenzamos a dar a cada argumento una base, un referente que es una autoridad en el tema. En otras palabras, si tú quieres convencer a una persona de alguien, me lo contó mi vecino, mi amigo me lo dijo, me lo chismearon por Instagram. No, ¿cierto? Debería ser, lo leí en un libro serio, ¿no? Lo he sacado de un diario de información como El Comercio. Revisé esta información, de repente, una revista científica. Entonces, vamos a construir nuestros textos argumentativos dando a nuestros argumentos la validación, es decir, ¿no? Refiriéndonos hacia una persona, universidad, que es una autoridad, ¿sí? Entonces, si es que no te quedó muy claro, atención ahorita porque voy a repetir un poco esos conceptos. En primer lugar, los textos argumentativos buscan persuadir a la persona, convencerla de que las razones que estoy diciendo son importantes. Comienza con una introducción, ¿no? En la introducción, si tú vas a hablar de las drogas, la primera gran parte, tus primeras 3-4 líneas hablarían qué cosas son las drogas o cuáles son los tipos de drogas. Si hablaríamos del aborto, como ha sido el texto del ejemplo, ¿qué es el aborto? ¿En qué afecta el aborto? ¿Cómo se produce el aborto de repente? ¿No? Una serie de situaciones. Si tu tema fuera otro, igual, un concepto del tema, amplio, unas 3-4 líneas. También podrías citar ahí a una persona. En segundo lugar, dices tu afirmación o tu tesis. Me considero a favor del tema, me considero en contra del tema. Y luego dirías, en las siguientes líneas voy a explicar las razones por las cuales me encuentro, reiteras, a favor, por las cuales me encuentro en contra. ¿Sí? A partir de eso, ya comienzas tú a construir en el párrafo siguiente que es el de desarrollo, tus argumentos. Razón número, en primer lugar, estoy en contra de las drogas porque afectan el desarrollo psicológico de los jóvenes, ¿no? La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en un artículo en el año 2015, dijo, los jóvenes que consumen drogas no socializan adecuadamente en sus etapas de adultos, ¿no? Comenzamos a dar argumentos que puedan ayudarnos a poder validar cada una de esas cosas. Entonces, jóvenes, esa es la línea temática. Esa es la línea temática por las cuales acontece, ¿no? Una serie de razones que debemos tomar en cuenta para crear nuestros textos argumentativos. Les mando a todos un saludo cordial. Recuerden que si hay preguntas las podemos abordar en la clase y nos encontraremos luego en una siguiente cápsula. Nos vemos entonces hasta la próxima semana. Bendiciones.